never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no Podcast número 14, el motín de la noche. ¿Qué tal, don Blas? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, o mejor dicho, buenas noches, a las 21:35, hora española, que no del meridiano, que es una hora menos, en la pérfida Albion. Oye, una cosa, ¿y tenéis una hora internacional también por la gente que sabéis de temas militares y tal? ¿Hay una hora internacional? O sea, Claro. Es decir, ¿y España cómo está en esa hora? ¿Más 5, menos 3? No, hombre, ¿Cómo funciona eso? la hora internacional es la GMT, Global Meridian Time, que o hora Zulu también, o UTC, que es tiempo universal coordinado. ¿Y eso se usa? Para todo. Sí, los Ostras, vuelos se coordinan sí. con eso. Que es un jaleo, porque tú en el vuelo vas con hora UTC y luego tienes la Sí. hora de salida de tu casa y la hora del destino. Y a veces te haces Sí. un lío de 3 pares de narices. Anda. Sobre Sí, todo sí el día que cambian bueno. la hora. El día que cambian la hora, que por Sí. supuesto la hora UTC no cambia, porque siempre es la misma, pero es porque en España estamos, no sé si en invierno o en verano, en UTC más 1 y luego en UTC más 2. Y luego hay países que cambian la hora en otra época. Entonces tú de repente Sí. estás en hora Z o en UTC más 1, al día siguiente más 2, pero el país al que llegas sigue siendo la hora de antes, o no sé, ¿sabes? O sea, que es un sin Dios cojonudo, ¿no? O sea, Es un lío. lo que venía a ayudar no parece que ayude mucho, ¿no? Entonces, yo lo soluciono de la siguiente manera. Yo llevo el móvil que se sincroniza solo con la hora del país al que llegas, y luego siempre llevo un reloj analógico de pulsera con la hora de mi casa. Oh, qué buena. Entonces, mirando la pulsera. Porque, mira, ayer decía uno en un podcast de economía que, oye, comprarse un Rolex es una buena inversión. Y una de las cosas que le dijo, dice, es que ya a la hora la gente la mira en el móvil. Pues Sí. el reloj es un complemento. Decía, y yo pensaba, pues no, porque yo con el reloj de pulsera siempre sé lo que está haciendo la gente de mi alrededor. O sea, además me hace mucha gracia cuando la gente tiene un uso concreto y dice que ese uso que tiene él es el uso de todo el mundo. Es decir, yo uso teléfono, uso reloj, un reloj de estos en regulero, de un smartwatch de Samsung, que no uso ningún Rolex, ¿no? Pero yo sí que veo la hora en el reloj. Entiendo lo que dicen del móvil, ¿eh? Yo también a veces uso la hora del móvil, pero me parece mucho más cómodo mirármela muchas veces la muñeca. Porque muchas veces llevas el reloj en el móvil, en el bolsillo, o donde sea, o estás lejos del móvil. Entonces yo sí que estoy usando el reloj de toda la vida. No, para mí es importante porque es un lío, porque yo a veces estoy viajando por ahí y son las 4 de la mañana en América y claro, mi cuerpo no me pide andar llamando a nadie, pero yo miro el reloj de pulsera y digo, ostras, las 2 del mediodía y sé que puedo llamar a casa, ¿sabes? Totalmente. Entonces, un reloj con cadenita, de esos que te metes en el bolsillo de la chaqueta, ¿eh? Sí, eso es gloria. Como el conejo de Pascua de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Bueno, caballero, está muy bien hablar de relojes, pero hoy hemos venido a hablar de otro tema. Es un tema que has propuesto tú, como últimamente viene siendo habitual. Sabes que estabas leyendo, ¿no? Al bueno de Stefan Zweig, ¿se dice? Sí. No sé. Y te estaba gustando mucho, ¿no? Te estabas leyendo el libro de El mundo de ayer, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de otro libro y de su paralelo con el mundo actual de momentos estelares de la humanidad, ¿no? Algo así es la idea de hoy. Sí, correcto. O sea, en Momentos Estelares de la Humanidad lo que hace Stefan Zweig es, cada capítulo es, como su propio nombre indica, un momento estelar de la humanidad. Por ejemplo, el primero es la muerte de Cicerón. Entonces es un poco novelado, ¿no? De cómo sintió Cicerón el día que fueron a ejecutarlo o lo que fuera, ¿no? El contexto romano y todo eso, ¿no? Un poco. O sea, entonces, claro, la idea es ¿cuáles son los momentos estelares de la humanidad de los últimos 20 años del siglo XXI, ¿no? Totalmente. O sea, por ejemplo, sí. No, creo que realmente a mí el libro de Momentos Estelares de la Humanidad he de reconocer que lo empecé a audioleer y no lo terminé.
O sea, yo aquí digo toda la verdad. Pero me acuerdo que me encantó cómo empezaba, ¿no? El libro con la toma de Constantinopla, ¿no? Por parte de los, no sé Sí, si en aquel momento que eran otomanos o no sé cuál era el imperio que conquistó. Y realmente es muy, muy, muy interesante y sobre todo me parece especialmente interesante que sea se ha escrito por un judío, ¿no? Porque Esteban Zweig era un judío, ¿no? Y realmente hable de la importancia que fue que le arrebataran Constantinopla a los cristianos, ¿no? Que eso sí que me pareció curioso, al menos. bueno, sí, yo entiendo que de aquella los judíos estaban por todo el mundo. En Constantinopla habría su No, guardia sí, lo judía. que me refiero es que en la actualidad, ¿no? Que realmente hable como un momento casi trágico, ¿no? Mm. El que fue arrebatada Constantinopla por los otomanos a los cristianos y es escrito en la actualidad, bueno, en la actualidad, siglo XX, por un judío, Claro. ¿no? Que me parece curioso ese punto, ¿no? Sí, hombre, un momento estelar de la humanidad es porque es el fin del Sí, Imperio Romano. El Imperio desde Romano luego, sí. realmente acaba ese día. ¿Cuándo es? 1473, creo que es cuando cae Bizancio. Y luego Sí, se va la nobleza hacia el norte. Por eso Moscú dicen ahora que es la tercera Roma, un poco por eso también, ¿no? Porque sí. Ujú. la nobleza Y de emigró hacia el hecho, norte. de hecho es muy interesante porque realmente en aquel momento, o sea, Constantinopla es que realmente era una de las capitales del mundo occidental, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, o sea, que fuera arrebatada esta ciudad es como si ahora mismo, pues, no sé, es conquistada Nueva York o es conquistada Londres, ¿no? Es decir, Sí, que claro. es un shock brutal, ¿no? Hasta estos niveles. Claro, claro, o sea, es como, pues efectivamente, como si de repente, hombre, ahora no hay ese conflicto. Bueno, ahora sería como si los chinos conquistan Nueva York por las bravas a cañonazos, ¿no? Algo así. Algo parecido. Por cierto, yo ahora mismo me ha dado por escuchar a geoestrategas en YouTube, muy, muy interesantes. Por ejemplo, a Pedro Baños y toda esta gente, ¿no? Que además son bastante prorrusos. Y encima, últimamente estoy bastante enfadado, ¿no? Con todo el tema de Ucrania, Putin, Trump y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, estoy escuchando y me hace mucha gracia. El otro día, macho, vino un iluminado que decía que era experto en, ¿cómo se llama esto? Experto en, de alguna forma, ¿cómo se llama? Cuando prevén el futuro, tipo Nostradamus, profecías. Sí, un experto en Ujú. profecías. Y decía que, bueno, que en un año, no, perdona, que en un mes, China va a invadir Rusia. En un mes. Rusia, ni más ni menos. Sí, a todo esto es que me acuerdo que era tremendo porque estaba hablando, puedes buscarlo por ahí, él hace YouTube, en el canal de Pedro Baños, pone algo así como experto de profecías. Y estaba Pedro Baños como flipando, ¿no? Porque decía que iba a invadir China-Rusia, porque se iba a enfadar, o sea, el pacto este que hay entre Trump y Rusia, como que va a enfadar mucho a China. Entonces China, bueno, que va a invadir Rusia en plan tirando bombas nucleares a Rusia. ¿Vale? Y a todo esto, ni corto ni perezoso, Rusia va a invadir Europa. O sea, tú Ya, ya, imagínate ya. la movida, la movida, ¿no? O sea, por una parte le tira bombas nucleares a Rusia y en lugar de convertirse eso en un shock brutal, a Rusia le da por invadir el resto de Europa. Yo al Oye, final, en un mes lo podemos ver si es verdad o mentira, pero eso sí que bueno, a sería ver, cosas más raras han un shock pasado. brutal, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que al final la historia, como lo que dicen, la historia ni es lineal ni tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Eso sería historicismo. La historia es un Historicismo, sí. poco una patada a un balón y que rebote donde sea, ¿no? Y luego lo que sí que es verdad que se entiende a posteriori, como todo en la vida. No es decir, al fin y al cabo de toda la Claro. vida, o se entiende o lo entiendes, es decir, o tú generas los puntos que pueden hacer entender A eso, todo lo ¿no? pasado es muy Pero, fácil escribir el libro, ¿no? Pero ahora mismo, además que esto es una cosa, macho, que me he dado cuenta con el tiempo, que yo cuando estudiaba de pequeño historia, me parecía que todo era claro. ¿No? Además tú estudiabas razones económicas del hundimiento del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Y te ponía ahí tal, tú lo veías y todo era como muy razonable, ¿no? Es a lo largo del tiempo cuando te das cuenta de que no funciona así la historia, de que es muchísimo más complejo y de que incluso a día de hoy hay millones de teorías para cada cosa, ¿no? Que no es tan fácil. no, claro, claro. O sea, un día después de que pasen los acontecimientos ya no tienes ni idea de qué pasó realmente. O sea, hay Claro, mil sí, versiones. sí, sí. O Mil sea, versiones, sí. Pero aparte de que hay mil versiones, que es verdad que interesadas y lo que siempre decimos, de que escribe la historia quien gana, ¿no? Pero no me refiero ni tan siquiera a esto, me refiero que desde un punto de vista puramente, en este caso, imagínate incluso si existiera la objetividad, es que tú darás unas razones absolutamente subjetivas. O sea, no hay una razón lo que dices tú. O sea, la historia es muchísimo más compleja.
como para dar una razón clara de por qué ocurre una cosa y qué no, ¿no? O sea, tenemos que huir de razones económicas de tal suceso, razones políticas tal. No, la realidad es más compleja y nunca se puede saber Y claro, a ciencia cierta por qué pasó algo. la historia pasa y ya está. O sea, tú lo único que puedes ver es los datos Tomar nota, fehacientes como un notario. y ya está, Sí, ¿sabes? y ya está. Y luego las extrapolaciones, pues son un poco siempre, pues eso, que no tienen mucho sentido. Que yo lo único que te diría, mi opinión con el tema este geopolítico, es que para mí los chinos son la potencia más racional y más equilibrada del momento, me parece. Eso parece. No eso sé, parece, no sí. sé, tampoco tengo mucha idea para hacer este tipo de afirmaciones, pero es que tú fíjate, en Estados Unidos está Donald Trump desatado, en Sí. Europa están ahí 27 países, cada uno con una opinión, los otros con el Brexit, que ahora parece que vuelven a ser Europa, cada uno un gobierno diferente, bueno, y los Pues yo lo que he chinos... escuchado, por ejemplo, a esta gente, tío, estos que te digo que escucho yo, es que como que el Reino Unido y Estados Unidos están jugando un poquito al poli bueno, poli malo. ¿Sabes? Es decir, en este caso, Trump es el poli malo, ¿no? Y de repente, pues el Reino Unido como que actúa ahora, por ejemplo, con Ucrania como el poli bueno, ¿no? Entonces están siempre jugando la anglosfera, como le llaman, en esta línea, ¿no? No sé si es verdad, yo no tengo ni idea de geopolítica, ¿no? No sé. Pero que me parece que es curioso. Y lo que dices tú, los chinos son los que al fin y al cabo están, por lo menos, están tomando posturas racionales, al parecer, ¿no? Al menos, ¿no? No son tan viscerales ni nada parecido. Sí, tendrán todo lo que quieras de malo, pero aparentemente son los más taimados, ¿no? Miedo me da. Sí, parece mentira que la dictadura más clara sean los más tranquilitos, ¿no? Y que la democracia americana pues estén un poquito ahora mismo, yo creo que están en una fase muy de hiperventilación, ¿no? O sea, tú ves el tema de los aranceles diarios, ahora el 25% a Canadá dice que lo repite, todo el tema de Ucrania también, ¿no? Como de repente contradice lo que hizo la administración previa de Biden, ¿no? Todo así como muy a lo bestia, ¿no? Y Putin para mí es otro dictador importante, ¿no? Sí. Pero no es un dictador al menos tan claro como los chinos, ¿no? Pero Y sin es embargo que los chinos parece que China, son los más lo que pasa es normalizados. que China yo creo que tiene una serie de virtudes, que la primera es que no es una dictadura tan personalista como por ejemplo Rusia. O sea, yo creo que aunque desde que está Xi Jinping sea un poquito más personalista, más tipo Mao, realmente sigue siendo un partido comunista que sí que mira por el bien, aunque no esté de acuerdo con su sistema político, pero que sí que mira por el bien de la población, ¿no? Y que toma decisiones en función de un bien común, no en función de a mí se me va la olla, ¿sabes? O en función de yo soy el César de la tercera Roma. No sé si me explico. Sí, sí, pero bueno, que esto siempre es complicado, porque es que siempre me imagino que cualquier dictador en un primer momento puede intentar hacer eso, ¿no? El tema de hacerlo bien. Me acuerdo en este caso, más creo que tú me lo recomendaste, un vídeo en Visual Politics, ¿no? Que hablaban precisamente de los dictadores buenos, ¿no? Y hablaban del de Ruanda, ¿no? Del Kagame, famoso. Y de cómo, o por ejemplo el de Singapur, otro parecido. Y cómo son ejemplos de dictadores que han hecho lo que dices tú, ¿no? Seguir el bien común, y realmente los países, al menos en lo económico, parece que sí que tiraban Y para está arriba. buenas. Hombre, Singapur socialmente va muy bien también. Ahí son todos ricos y el sistema de pensiones, el sistema sanitario es ejemplar. Tiene otras cosas como que hay como un miedo oculto de la policía, que te dicen no tires un chicle porque no he visto nunca un policía, pero va a venir un policía y te va a partir la cabeza. Sí. No, la verdad que decía el propio Javi, ¿no? Que iba mucho a Singapur, ¿no? En su momento. Y comentaba que incluso podías reservar una mesa, ¿no? El típico bar abarrotado, dejando el iPhone en la mesa. Y, Sí. y eso ya era como que es tuyo el sitio, y tu gente en España dejar un iPhone, ¿no? O sea, qué Es que locura. aquí somos muy amigos de lo ajeno de todas formas, ¿eh? Porque en otros países no están así. O sea, aquí en España dejas algo de valor en la calle y cualquier hijo del vecino que no sea ladrón habitual a lo mejor te lo guinda, ¿sabes? Y en Sudamérica igual. No sé si será un Sí. tema católico eso o qué, pero... Yo he hablado mucho con algunas personas, y yo creo que es un tema, al fin y al cabo, que está más relacionado con las instituciones, ¿no? Es decir, si se puede robar, se roba, y si no se puede robar, no se roba. ¿Sabes? Ya. Es decir, lo que decimos, si realmente lo que dicen, que viene un policía y te mete una multa de 5.000 euros y robas, hombre, pues a lo mejor no eres un policía en tu vida, pero el miedo hace que no robes, ¿no?
Pues Yo sí. creo que va más por ahí que por el catolicismo, el protestantismo, ese Sí, tipo bueno, al final de eso es teorías. verdad que muchas veces no tiene nada que ver. Y bueno, entonces, el tema este de momentos estelares del siglo XXI. La idea es, por ejemplo, eh, ¿qué sentiría en primera persona el día que invitan a Zelensky en la Casa Blanca y nada más llegar a la puerta, llega Donald Trump y le vacila por la forma de vestir? Y luego se sienta ahí y le empieza a caer la del pulpo por todos los sitios, ¿no? Entonces, Sí. y eso es un punto de inflexión para el futuro. Entonces sería buscar este tipo de eventos en los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Lo que Oye, yo... qué bueno, porque es verdad que estamos hoy a día 4 de marzo, esto fue el día 28 de, ¿no? Creo que fue el día 28 de febrero, y posiblemente hemos asistido hace pocas horas a un momento estelar de la humanidad, que desde luego va a cambiar el tablero geopolítico. O sea, este ya parece que es un momento, ojito con este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el tema es que nos hemos hecho aquí una cronología de cosas más o menos importantes que han ido pasando desde finales del siglo XX y nada, si quieres las vamos recorriendo así un poquito a vuela pluma y nos paramos en la que nos parezca más interesante. Me parece una idea fabulosa, pues después te doy el este, empieza tú diciendo la que más te apetezca, Entonces, he empezado en con el la primera. 82 porque, bueno, porque yo nací en el 82, o sea, más o menos las cosas que han ¿Sí? pasado durante mi vida, pero si quieres decir algo del 81, ¿eh? En el 81 vio alumbrar, ¿no? A una de las personas menos influyentes, ¿no? de España, que era mi persona, ¿no? Creo que Ya tiene ganó otros tantos. Felipe González, creo que ganó en el 81 aquí en España. Sí, no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. No. Bueno, el 81 pasó un hecho que fue muy importante. De hecho, pasó pocos días después de que yo naciera. Un hecho, además, muy controvertido y que hay muchas teorías, que es el tema del 23F famoso. El Ah, es 23F verdad. fue en el 81, tío. Sí, 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 sí. Que el otro Y yo tenía día... unos días y a punto de vivir una guerra civil en esos La instantes, sí, verdad es que sí. fue un punto de inflexión, ¿eh? Porque luego yo no sé, hay mogollón de teorías conspiranoicas, que si el Sí, rey, que si el papa de Roma, que si tal. Pero pasó lo que pasó y lo que pasó es que llegó la democracia, ¿no? Hubo una eso. transición Bueno, que pacífica. llegó, Bueno, ya estaba. digamos que esto, que ya estaba, que esto lo que hizo fue dar, o sea, dar un espaldarazo a la propia democracia y a la propia corona, ¿no? Que por eso mucha gente dice que estuvo conchavada la corona precisamente para coger mejor reputación. No lo sé, ¿no? Pero el tema es que realmente sí que parece que es cuando en España ya la democracia se puso de una Se forma asienta, ¿no? se asienta, ¿no? Eso es. Ujú. O Pero bueno, sea que... empecemos en el 82. ¿Qué pasó en el 82 aparte de que nació alguien por ahí también? vamos, no tengo mucho apuntado. Tengo apuntado también, a ver, esto lo he hecho en plan de prisa y corriendo. O sea, en el 82 seguro que pasan más cosas, pero yo he ido apuntando lo que me he acordado. Así que. ya eso. Pero Sí. bueno, tengo apuntado el experimento de Alain Aspect. Porque No sé ni qué tengo es. muchas cosas de ciencia, porque a mí ya sabes que me mola mucho el rollo Sí, sí, este, sí, sí, sobre sí. todo física y tal. Entonces, este fue un experimento que hicieron en el 82 que lanzaban dos fotones. ¿Sabes lo que es la correlación esta? El entrelazamiento cuántico. Pero muy de lejos, he escuchado, pero no sé muy bien qué implicaciones tiene. Bueno, pues esto es un efecto de la física cuántica que cuando se desprenden dos fotones que están entrelazados se llama y a lo mejor cada uno se va en una dirección y están a 1000 kilómetros. Entonces, según la física cuántica, si tú mides la velocidad de una partícula subatómica, ¿no? No Sí. puedes medir con precisión la posición, por ejemplo, ¿no? Ajá. Bueno, pues cuando están entrelazados, dos partículas entrelazadas, aunque estén a 100.000 kilómetros, si tú observas una, en la otra se pone la misma configuración, digamos. Entonces, Sí. no se sabe por qué. O sea, no se sabe si es porque se envía una señal de una a la otra más rápido que la velocidad de la luz, Ujú. cosa que está totalmente prohibidísima por todo lo que sabemos de física, o si es que hay una cosa que se llama variables ocultas, que hay una serie de variables que no conocemos que hacen que eso suceda, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, este, sí. este experimento lanzan un fotón a cada lado y miden la polarización de los fotones y ¡pum! Siempre están... Entonces, ahora mismo se quiere utilizar como un método para enviar información instantánea a muy largas distancias y han conseguido alguna cosilla, pero bueno, lo incluí aquí en el 82 para ver el estado de la ciencia en ese momento y que bueno, el experimento De este... hecho,
Algo así toca el problema de los tres cuerpos, ¿no? Toca esta idea de alguna manera, ¿no? O no era esta idea exactamente con lo que hacen con los, ¿cómo se llama Los esa bosones, tecnología que usaban? no Los me acuerdo, bosones o tal. no me Sí, acuerdo, bueno, algo, sí. no me acuerdo cómo se llama la partícula que utilizaban ahí. Pero bueno, que es en ese momento, que tampoco ha evolucionado mucho, pues como que no se tenía mucha idea de ciertas peculiaridades de la física cuántica, y se siguen sin tener, yo creo, pero bueno. Muy bien. Lo he puesto como Pues muy efeméride. interesante. España entra en la OTAN también, También, que también, está a sí, punto sí. de desaparecer ahora, por lo visto. Y luego ya, en Bueno, 1983, ahora sí que sí, momento estelar de la humanidad, nace ARPANET, que es lo que en el futuro sería Internet. Que Internet, es verdad que esto sí que lo ha revolucionado y ha cambiado todo. O sea, es un momento estelerazo de la humanidad, sin duda alguna, ¿eh? Que a mí me parece alucinante que sea del 83. O sea, cuando tú naciste, no había Internet. Fíjate, digo, y tú tampoco, fíjate, por Claro. poco, ¿eh? Pero a mí me parece que es muy antiguo, porque realmente todos tenemos como que Internet nace, ¿no? De alguna forma, así, de una forma ya irrumpe en los años 90, ¿no? Yo creo. Y en los años 2000 ya se populariza, ya todo el mundo tiene Internet, o todo el mundo ya accede a Internet, ¿no? Y es tremendo que se hace 40 años. Sí, sí, de hecho, Más mira, de tengo aquí 40 años, apuntado tremendo, y ¿no? España se conecta a Internet en el 90, ¿eh? O sea, antes de 1990 en Internet no había, o sea, en España no había Internet. Que ahora nuestra vida sucede en Internet, básicamente. Totalmente. Y luego esto, Mancho, lo podemos relacionar, fíjate que es interesante, con el tema también de la inteligencia artificial, que no sé si lo has puesto, pero que Sí, es muy claro. posterior, en el que he escuchado, aquí hay una teoría que más que parece que sí que se está corroborando, de que muchos opinólogos o muchos tecnólogos, que es una palabra que escucho ahora de vez en cuando, ¿no? Que antes no la he escuchado nunca, la de tecnólogo, dicen que estamos ante el inicio, ¿no? De la inteligencia artificial. Y sin embargo hay alguno que dice que no, que en el inicio nada, que estamos ya, quién sabe si en las últimas fases. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, la inteligencia artificial empezó a gestarse allá por los años 60. ¿Vale? Por lo cual, que de repente, ahora mismo, lenguajes como ChatGPT y todos estos, DeepSeek y tantos otros, ya están llegando a unos resultados brutales, no implica que esto sea el principio, sino a lo mejor más bien es casi el final. No No lo sé. sé, pero me parece una reflexión interesante al menos, ¿no? Que todos damos por hecho de que esto está empezando y no, estamos recogiendo los frutos de más de 40, 50 años de investigación. Sí, hombre, lo que pasa es que, claro, hasta que no se pudo hacer, o sea, primero Internet, luego el acceso a datos de manera bestial, ¿no? Y una vez que tenemos datos y capacidad de proceso para almacenarlos y un algoritmo que puede aprender, ¡pum! ¿Sabes? O sea, estaban, digamos, las bases sentadas, pero nos faltaba un poco el sustrato, ¿no? El sustrato Sí, tecnológico. el momento en el que, pero sí que es verdad que me pareció esta reflexión, me pareció muy interesante, porque yo daba por hecho de que estamos ante el principio y yo alucino ya con la inteligencia artificial, ¿no? Cómo ha cambiado mi día a día en el trabajo y en todos los sitios. Entonces, claro, yo digo, pues es que esto ya estamos hablando de la inteligencia general y todo este rollo, ¿no? Pero claro, cuando otra gente también dices que, ojo, que llevamos muchos años y que ahora mismo, sí, por todas las razones que dices tú, pero también a lo mejor ya puede haber pronto una limitación. De hecho, en la última versión de ChatGPT, no sé si es la 4.5 o tal, dicen que es casi está peor que la anterior, me refiero. Que parece que sí que estamos ya ante una curva un poquito ya que está moderando su subida. ¿Sabes? Ya, Que ya ya, no ya. es tan brutal, ¿no? Bueno, Bueno, lo sabremos nos quedará mucho por ver con el todavía. tiempo. Hasta que lleguemos Sí, sí. al coche de Michael Knight. Eso ya está, ¿eh? Ya te envié otro día el de Tesla, ¿te Pero acuerdas? tiene Turbo Boost. Pues no lo sé, pero ¿Sabes? Bueno, no que sé. dale tiempo a Elon Musk, ¿eh? Y te pone un Turbo Boss en Marte. O sea que Llegará. sin problema ¿Qué ningún. pensará el chapista del coche fantástico, de la IA? A lo mejor no está vivo ya. Bueno, No sé. Más cositas. más cositas. En el 85 se diseñó el primer ordenador cuántico, que tampoco había medios, pero el diseño es del 85, Fíjate. que va a ser uno de los próximos bombazos tecnológicos. Está ahí en la Además, hace cosa. poco he escuchado, ¿no? Que más que Microsoft ha hecho un avance tremendo, ¿no? Ahora mismo, que se Sí, llama algo así como Mejorana o algo así, ¿no? Un nombre sí, parecido a esto. Majorana. Es como un nuevo estado de la materia, según ellos. Pero no entiendo Sí, muy sí. bien. Bueno, no sé. Además, yo escucho a mucha gente hablando del ordenador cuántico y dicen que no le ven en principio muchas funcionalidades a nivel personal, ¿no? Es que va a ser más a niveles pues de encriptación y tal, pero bueno, no sabemos Bueno, eso es cómo como va a ir todo. esto También dijeron evolucionando, que ¿no? un ordenador personal era ridículo en los 90.
Y ahora Sí, tenemos sí, sí. todos 8 ordenadores en el bolsillo, en las orejas, en casa, ¿sabes? Pues te digo que realmente este tipo de especulaciones es para que fallen, ¿no? Y para decir, Sí, mira lo que dijo. sí, Sí, eso sí, es. sí. Luego tengo, en 1986 estalla el Challenger, que lo he puesto más que nada porque Fíjate. es un poco el final de la antigua era espacial, ¿no? De los transbordadores, Sí, 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 sí. la guerra. Claro, aquí todavía la antigua URSS todavía no había caído el muro de Berlín. Entonces, bueno, Sí. todavía digamos que había un poco de guerra, ¿cómo se llama? La Ujú. carrera espacial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, estalló el Challenger en el 86 y luego más adelante creo que fue en el 2003 el Columbia, por ahí, bueno, no me acuerdo. No tengo ni Y idea. No tengo ni fíjate idea. lo que ha cambiado. Bueno, ahora Mm. están empezando otra vez a pensar en transbordadores espaciales, pero vaya, Y hace poco escuché que decían que le ha recomendado Elon Musk a Trump que deje caer la estación internacional, que no vale ya para nada. Ah, O sí, sea, pero yo está creo que anticuadísima. a este hombre se le está yendo un poco la olla también, ¿no? Yo es que te digo una cosa, yo estoy flipando con todo lo que, ¿sabes? Incluso tweets muy contradictorios de que decían hace unos años unas cosas, ahora dicen justo las contrarias, bueno, en fin. Pero Yo siempre también la estoy ha un liado parda poquito. en Twitter este hombre, ¿eh? Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, digo, ya estoy bastante sensible con el tema de Ucrania, el tema este, y ver cómo de repente, pues en abril del 2022, todos con Ucrania, no podemos dejar caer Ucrania, decía cosas así, ¿no? Y ahora mismo está diciendo lo mismo que dice Trump, de que es un dictador y de que solo quieren la guerra y quieren eternizar la guerra. O sea, te das cuenta de que sí que Ya. hay cambios de opinión bastante potentes ahí. Bueno, luego tengo en 1988, muere Richard Feynman, que es uno de los físicos Tu más importantes ídolo. de la historia. Es un crack el tío, de una biografía súper interesante. El tío participó en el proyecto Manhattan y era conocido, ahí era bastante jovencito, todavía no tenía el premio Nobel, evidentemente. Le dieron el premio Nobel por la electrodinámica cuántica, un premio triple. Sí, sí. Entonces, allí era conocido porque era experto en abrir cajas fuertes. Y iba por ahí por los compañeros y les abría tocaba los bongos, era muy mujeriego, no sé, pero bueno. También lo he puesto porque Sí, es un que poco. se aleja un poquito de la imagen que tenemos todo del físico de turno, ¿no? Siempre tenemos una imagen de un nerd, ¿no? Este parece que se alejaba mucho de esa imagen, ¿no? Este tío, aparte de ser un absoluto genio, que siempre dicen que es de Sí. las cabezas más privilegiadas que ha habido en la historia de la humanidad, era un tío con mucho don de gentes. Y de hecho, sus lectures, que tiene como unas. Es que, bueno, ¿cómo se dice en español? Mira, soy como el de Scarf. Sí. Tiene unas conferencias que se llaman de Feynman Lectures, que son súper famosas, y tú lo ves. Empieza de física básica hasta física un poco más avanzada. Y da gusto Sí, sí. oírlo. O sea, es una pasada. Parece un actor de Hollywood el tío, es un puto crack. No, no, la verdad que es Que que por sí, sí. Además, cierto. perdona. Participó en el accidente del Challenger, en la Ujú. junta que intentó esclarecer lo que había pasado, que fue uno de los que lo Ajá. descubrió, vamos. Fíjate. No, la verdad que debe tener algo porque yo de física no sé tanto como tú, ni mucho menos, pero por ejemplo aparece mucho como un ídolo, por ejemplo, de los de Big Bang Theory, ¿no? Que siempre hablan de Feynman como realmente algo muy. Alguien, un referente sin duda, ¿no? Entonces está chulo, Sí, está sí, sí, chulo. sí. Era un genio. Bueno, aquí, para mí, realmente la que viene ahora, junto con la aparición de Internet, sí que me parecen auténticas efemérides. O sea, auténticas, mejor dicho, momentos estelares. ¿Cuál viene Sí, ahora? la caída del muro de Berlín, Claro, me parece, 1989, que nosotros me lo parece vivimos, clave. aunque yo por lo menos no entendía muy bien qué estaba pasando. No, pero yo sí me acuerdo, estoy contigo, yo tendría 8 años. Yo lo que sí que me acuerdo es que era un momento importante porque estaba mi familia flipando. De eso sí me acuerdo. O sea, estar en casa, que estaba pasando, yo veía gente, pues eso, celebrando, al fin y al cabo, como ganar un mundial, ¿no? Poco más o menos. Pero sí que veía a mi padre y mi madre emocionados con este asunto. Sí. Entonces, de eso sí me acuerdo. Y es del nivel de la caída de Constantinopla, porque es un antes y después. O sea, es de que se acaba la Totalmente. URSS y empieza la nueva era donde Estados Unidos es el hegemón absoluto, ¿sabes? Porque antes tenía un contrincante, ¿no? Un enemigo poderoso. A partir de ahí, de Claro, 1989, ya solo está Estados Unidos. claro, además, fíjate que en este caso, o sea, eran dos propuestas de mundo totalmente distintas, ¿no? Y yo me acuerdo, fíjate que soy talludito. Yo me acuerdo en clase, macho, un compañero nuestro que se llamaba Roberto, tenía una tía que siempre decía él muy orgulloso, mi tía vive en la Unión Soviética. Me acuerdo, ¿no? ¿Ah, sí? Pues yo tendría 6 años, 7, en el Juego 23 precisamente, ¿sabes? Decía eso un chaval, ¿no? Y para mí la Unión Soviética en aquel momento sonaba como muy guay.
¿Sabes? Es decir, de pequeño para mí sonaba como ahora Estados Unidos en un momento dado, ¿no? Como, joder, qué guay, y la Unión Claro. Soviética, ¿no? Y luego fíjate que luego con todo lo que pasó y luego lo que nos hemos enterado, toda la ruina en la que vivían, todo el tema de, bueno, todo el tema de los gulag y tantas cosas, ¿no? Todo Pero yo me acuerdo oculto. que yo en mi memoria se encontraba todavía una Unión Soviética que molaba, ¿sabes? Porque era como lo dices tú, eran esas dos potencias brutales, ¿no? La Sí, americana sí. A y la ver, rusa. como historia y como estética y como distopía mola, claro que mola. Pero bueno. Sí, no, no, desde luego. Pero que en aquel momento yo al menos no era consciente de que eso era algo distópico ni era tal, ¿no? Era una Sí, realidad. O sea, sí, sí, tú sí, y yo sí, sí. vivimos todavía en ese mundo, ¿no? En ese mundo en el que eso era una realidad, sin más. Sí, 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 sí. El mundo de Y era Gorbachov. curioso, ¿no? Pues eso Pero, desapareció, muro de Berlín. el muro Entonces, de Berlín, y lo que separó, o sea, el muro de Berlín lo que implicaba era la división de Occidente. Bueno, de hecho, ahora estoy leyéndome un libro que no recomiendo porque me parece que es bastante malo, que se llama, el libro se llama Victoria, que es el último premio Planeta. ajá. ¿Sabes? Y trata sobre la época, sobre esta época, sobre justamente Y la si es malo, posguerra. ¿por qué le han dado el premio Planeta? Me pregunto. Yo últimamente estoy un poquito enfadado con el Primer Planeta. Los últimos Pero libros siempre ha que he sido leído así. son bastante malos. Pero, ¿Eh? pero siempre ha sido un tema muy político, ¿no? Y muy de amiguismos, creo, ¿no? El premio Planeta. Sí, Tiene pero fama. ojo, totalmente de acuerdo, pero yo he leído unos dos que uno me lo recomendaste tú, que me gustaron tanto que por eso yo tengo cierto cariñete a este Ah, es premio. verdad. Aunque, claro, el del Imperio eres tú, que tú me lo recomendaste, y que me parece un librazo, que me encantó. Y luego el del Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, que también me gustó muchísimo. Ah, no sabía que Joder, había sido entonces premio digo, Planeta ese. sí, creo que sí, creo que hablo de memoria, pero creo que sí. Claro, Y claro. claro, luego de repente llevamos 2 años que son dos cosas un poquito, digo, bueno, me lo estoy leyendo porque me recomienda una compañera como algo maravilloso y no pienso lo mismo. Pero bueno, a quien le interese esta época de la historia, pues se trata sobre esta época del muro de Berlín y de la división de Europa y todo este tipo de cuestiones. ¿Habrá alguna película o alguna novela o algo de la primera persona que se acercó al muro con un pico y le metió un zambombazo y cogió un cascote? Porque, ojo, es Pues que de que te lo digan que se puede caer el muro a que vayas y le pegues un piñazo, ojo, y porque antes además te que todo mataban. parece ser, Ujú. y además parece ser que encima fue por un error, ¿no? Que dijo, no sé quién dijo muy bien, que se podía pasar y tal, y se montó parda, pero no era lo que querían hacer las autoridades, ¿no? Ahí hubo un poquito de confusión y que llevó a esto. Esa historia no me la sabía. Pues algo así, es que no me la sé bien, pero en plan como que le preguntaron al ministro de Exteriores de la República Democrática Alemana que si podía pasar el muro y él dijo que sí cuando era que no, algo así, y la gente se malentonó. Vamos, habló muy de memoria, esto cualquiera que lo sepa más Sí, sí. Pues puede menos mal que no les decirnos. dio por liarse a tiros. Pues no, sí, claro, claro. Claro, y los policías como encima escucharon esas declaraciones, pues como que todo se precipitó. Es que es curioso Cierto. como muchas veces un giro de la historia lo tiene una persona solo, ¿eh? Porque imagínate Sí, sí. que un alemán bueno, un ruso alemán de los que están encima del muro tal, le pega un tiro ahí, bueno, eran alemanes, claro, alemanes comunistas, le pega un tiro ahí a un fulano, ¿sabes? Y de repente lo que era la caída del muro se lía, o yo qué sé, como lo de los misiles de Cuba, que también decían que uno le dieron la orden y no apretó el botón, o que estuvieron a punto, ¿no? Y ahí Sí, sí. como... Bueno, seguimos por aquí. Dice, 1990 España se conecta a Internet, 1991 la guerra de los Balcanes. Mira, Ujú, esto me gustaría comentarlo. En el 91 se muere Freddie Mercury de SIDA. ujú. Y que es curioso como el SIDA estaba tan presente, yo recuerdo perfectamente a finales, bueno, a Yo principios de también, los 90, sí. los 80, Ujú. 90. Era una enfermedad como súper temida, ¿no? Y ahora la sensación que me da es que a la gente le da igual, ¿no? Sí, bueno, le da igual y luego también que realmente está muy controlada. Por ejemplo, yo me he quedado flipando de que existe una terapia que la llamamos la PrEP, que es una terapia para que tomes una serie de pastillas y te prevenga de tener SIDA. Y puedes tener relaciones sexuales a cascoporro sin miedo de contagiarte de SIDA. Y eso se usa mucho, ¿eh? Sí, La yo PrEP. había escuchado que en el orgullo la piden el día antes del orgullo, que mucha gente la pide, ¿no? No sé. Sí, de hecho, yo trabajo en sanidad, como sabes, y bueno, es algo que se utiliza, ¿no? Y además, siempre que surge este tema, surgen temas morales, ¿no? Todos nos ponemos muy moralistas, ¿no? Mm. Vamos, ¿para qué dar tantas drogas de este tipo para favorecer de alguna forma la promiscuidad, ¿no? Y dicen, ya, pero si es que al fin y al cabo, es que si no lo haces, un tratamiento de SIDA crónico es carísimo.
Entonces, ya no te metas en Ya. si la gente es más promiscua o menos promiscua, que eso habrá quien lo considere bueno, malo y irregular, sino que sobre todo es que es un ahorro brutal para la economía. Entonces, Ya. pues sí. Pero fíjate, entonces, efectivamente, el SIDA, yo creo que a día de hoy, en países occidentales al menos, ha pasado a ser un problema o no un problema pues bastante secundario. Hombre, está claro que haya fármacos que prevengan el SIDA, evidentemente siempre va a ser algo bueno. Creo que va a ser Sí, algo fue bueno. fantástico, sí, sí. Y me parece tremendo, porque por una parte nos encontramos en la fase de que el SIDA se controlaba bien, tú te contagiabas de SIDA, pero se controlaba bien, a que ahora mismo tenemos fármacos para prevenir el SIDA. O sea, es tremendo. Es verdad que luego hay otro tipo de enfermedades que sí que se pueden contagiar, ¿eh? O sea, es decir, que puedes, a lo mejor te previenen del SIDA, pero no de la gonorrea y cosas de estas, ¿no? O sea, que tener cuidado. ¿Tú crees que el día que murió Freddie Mercury es un momento estelar de la humanidad por el tema del SIDA y eso más o menos, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no es tan... Sí que la gente Pues, lo sentiría, pues puede entiendo, ser, ¿no? pero bueno, no Pues sé. puede ser. A mí, más que este caso de que se muriera de SIDA Freddie Mercury, que bueno, Freddie Mercury murió en el 91. Ah, es verdad, que de hecho en el 92, en las Olimpiadas de Barcelona, que luego lo pones, ¿te acuerdas que la canción de Barcelona que hizo Ah, sí, con la Caballé. como Serrat Cavier, él estaba creo que en voz grabada? Me Sí, creo suena. que sí. Yo estoy Y casi como te has puesto seguro aquí, que te murió en el cuadra. 91. Sí. Una canción tal y que él salió su voz grabada porque él había muerto previamente, es verdad. Y yo me acuerdo que en aquella época también a mí me chocó mucho, quizás es más tarde, cuando se supo que se contagió de SIDA Magic Johnson, el jugador de la Ah, NBA. sí, Magic Johnson tenía... sigue vivo, creo, ¿no? Y sigue vivo, sí, sí. Vale, Y creo que luego... además, tuvo que dejar el baloncesto, perdón que te corte, tuvo que dejar el baloncesto y creo que solo le dejaron jugar precisamente a las Olimpiadas de Barcelona. Ah, sí. Creo que ahí, en el famoso Dream Team del equipo de baloncesto americano, creo que jugó Magic Johnson. Sí, 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 sí. Pues bueno, el SIDA en los 90 era un tema súper importante y Sí. ahora, pues bueno, está un poquito olvidado. Sigue siendo... Sí, yo creo que es la epidemia de las más grandes de la humanidad, porque si miras por número de contagios, son millones, ¿eh? De los que ya han Sí, 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 sí. muerto y los que tal. Lo que pasa es que como va un poquito más poco a poco, ¿sabes? Pero si la comparas con, por ejemplo, la última pandemia que hemos tenido, la última creo que es ridícula comparada con los números del SIDA, ¿eh? Tendría que mirarlo, ¿Sí? pero... Sí, Ahora porque eso no ten en sabía. cuenta que la pandemia del SIDA lleva desde los 80. O sea, Claro, y lleva... además Claro, lo que le pasa al SIDA es que realmente el SIDA tiene un periodo de incubación larguísimo. Es decir, tú realmente te contagias de SIDA, es verdad que tienes una primoinfección que se produce al poco tiempo, a la semana más o menos, pero una vez pasada esa primoinfección, muchas veces no tienes síntomas hasta en una década. Por lo cual, cuando dio la cara el tema del SIDA, ya la gente es que estaba ya a punto de morir. O sea, que eso fue un tema que como que te encuentras de repente. No es como el COVID, que el COVID impresiona mucho porque la gente se contagia y se muere, digamos, ¿no? Sin embargo, en este caso, desde el contagio hasta la muerte pasa muchísimo tiempo y en ese periodo es silenciosa. Tú puedes estar a su claro. vez contagiando a muchísima gente y no se entera. Es que, mira, he mirado aquí una estadística. Solo en 2023, 40 millones de personas tenían el SIDA en todo el mundo. 40 millones de personas, ¿eh? Y fallecieron por causas relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la... a ver, desde el comienzo de la epidemia, 42,3 millones. Hostia, Sí. es que una epidemia que haya matado a 42 millones de personas, ojo, ¿eh? Es una barbaridad, una barbaridad, una barbaridad. Pues te digo que ahora mismo lo tenemos un poco así como tal. Hombre, yo entiendo que ya no se muere la gente, ¿no? De SIDA. Pero No, bueno. pues esto es como típico, cuando la gente de repente se moría en masa por una infección que sea la locura de la penicilina, ¿no? Cuando parece que ya tenemos medicación que lo supera, es como que menospreciamos, ¿no? A este tipo de enfermedades, ¿no? Cuando en su momento generaban estragos. O, por ejemplo, el famoso cólico miserere, ¿no? Que era realmente una apendicitis. Eso si te entraba, Bueno. te mataba. Y ahora mismo una apendicitis nos parece casi una enfermedad infantil, ¿no? Sí, sí, sí. Sí De hecho, creo que depende mi cómo te pille, bisabuela, pero... una bisabuela mía creo que murió con 30 años con una apendicitis, macho. La enfermedad del costado. Creo que en la peli está del médico, que se mueren por la enfermedad del costado, yo creo que es apendicitis, ¿no? Al final. Ah, no sé, no sé. Bueno, esa peli. Qué bueno. Bueno, Aquí un tema trágico aquí. genocidio de Ruanda. Bueno, en el Madre mía. 92, Olimpiadas de Barcelona, 94, el genocidio de Ruanda, que sigue todavía la cosa, ahora con el Congo. Sí, no, que se empieza en guerra ahora, ¿no? Otra vez. Algo tremendo, ¿eh? Sí, sí, que mataron 1 millón de personas. Que tú Ah, fue dices, tremendo. los genocidios son cosas del siglo pasado, pero bueno, es que ahora en Ucrania ¿cuántos muertos van? Está bien.
No es un Tiene genocidio, otra idea. porque no tiene nada que ver, pero también... yo Ya, he pero oído lo hasta de- 2 millones de personas. Es que he oído unas horquillas to- totalmente diferentes. Desde 80.000 ucranianos solo, que creo que no tiene Sí. con ya, hasta 1 millón de cada lado. Así que no sé qué pensar. Fíjate. No, es una burrada. Es una auténtica burrada. Pero claro, la gran diferencia es lo que decimos, ¿no? Que una cosa es decir, que un genocidio tiene unas implicaciones. Es decir, es que una Claro. población quiere aniquilar a la otra. ¿No? Sí, E sí. incluso en el caso del tema de la guerra de Ucrania, creo que ni en la peor tarde de Putin su intención es No, acabar con claro. el pueblo ucraniano. Es más bien, es que ellos consideran que Ucrania es Rusia. Claro, claro, ¿No? O no, sea, no- étnicamente se consideran lo mismo. Y el, claro. el genocidio de Ruanda es súper interesante, macho, porque fue una cosa artificial, ¿eh? O sea, los Hutus y los Tutsis no se tenían ningún tipo de animadversión. O sea, creo que fue un tema político, no sé si era una colonia o quién estaba por ahí, los ingleses, no sé, pero fue una cosa impuesta desde fuera, ¿no? Que empezaron a cogerlos de una tribu, creo que los Tutsis eran como los que tenían el poder, y luego es muy interesante como desde la radio y la televisión empezaron a hacer canciones de los Hutus, un poco como lo que pasó con los judíos. Al final los Sí, sí, sí. genocidios son bastante parecidos. Pero con el tema de la libertad de expresión y del delito de odio, para mí, para entender por qué es importante, lo mejor que puedes hacer es analizar los cantantes y los artistas del genocidio de Ruanda que incitaban a la gente a salir y a matar a machetazos a todo el que viera De hecho, un creo que los culpabilizaron de crímenes de guerra, ¿no? Los dueños Sí, de esas radios. Me suena, ¿no? sí, están en las grabaciones del tribunal y cómo cuentan los mensajes que hacían por la radio. Me parece un ejercicio de comprensión de lo que es el tema de la libertad de expresión y tal, importante, de la responsabilidad que tienes de no esparcir el odio, porque al final las palabras parece que se las lleva el viento, pero mira, ahí mataron Total. a 1 millón de personas, ¿sabes? Hay una película muy buena en esto que se llama Disparando a perros, que es de este tema y Así, es dura, ¿eh? no la Está conozco. bien. Bueno, luego Temazo. tenemos por aquí en el 96 Toy Story 1, que fue la primera película de animación que gana un Oscar, Fíjate, buenísima. que me pareció muy interesante porque también es un poco un punto de inflexión del cine, ¿no? El CGI y tal. Bueno, el 91. Desde luego, fíjate, 91. De hecho, creo que nuestra generación, ¿no? Acepta con cierta normalidad que hay cosas buenas, ¿no? En dibujos animados, ¿no? Que realmente los dibujos animados no es necesariamente un arte infantil, ¿no? Claro. Sin embargo, por ejemplo, a mi madre no le pongas una película de dibujos animados que no concibe que eso se pueda ser bueno o malo, ¿no? Sí. Entonces, realmente, parte de la culpa, ¿no? De que se empiece a tomar en serio a los dibujos animados o los dibujos de animación es precisamente con tu historia. O sea que muy bien. Sí. De hecho, mira, antes de ayer fue la gala de los Oscars 2025 y decía una cosa muy interesante por ahí un comentarista que decía, será un nuevo cambio de paradigma el día que una película de animación gane el Oscar a la mejor película, no a la mejor película de Fija. animación. Sí. Que eso llegará algún día, supongo. Sí, totalmente. Yo creo que puede ser una cosa interesante. No es como, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Que creo que eso pasó con Parásitos, que una película extranjera podría ganar más Oscars que una película americana. Mm. Porque ahora mismo, es decir, antes, no sé si fue con la vida es bella, la primera que ganó el premio a mejor película siendo una película extranjera, o de hablando inglesa, como decían antes, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, que Parásitos podía acceder a todas las categorías, más la categoría de mejor película internacional. Sin embargo, una película americana podía acceder a todas las categorías menos a esa. Entonces, al fin y al cabo, una película extranjera podría darse la cuestión de que podía tener más Oscar que una película de la propia Sí, porque Academia podía Americana. tener los de extranjera y los de... ¿no? Claro. O sea, me parece interesante. Sí. Es curioso porque el tema del cine va muy, ¿no? a la par con la historia también, ahora con internet. Sí, y aparte con la propaganda. De hecho, se sabe que la industria cinematográfica americana se utilizó mucho en este sentido, ¿no? Será como propaganda. Como buena propaganda, hay que decir, porque realmente las películas eran fabulosas, ¿no? Sobre todo en los años que se utilizó, ¿no? Pero sí que se utiliza, toda la cultura, al fin y al cabo, se utiliza siempre con este tipo de fines, ¿no? Sí, hace poco no toda, pero sí gran estuve parte.
lo que hablábamos en el otro podcast, el tema de la escuela de Frankfurt, que empezaron con la propaganda en radio, y también he leído hace poco una biografía corta de Fritz Lang, del director de cine, que también estaba en la República de Weimar en la época del ascenso de Hitler y era de los primeros cineastas así más importantes y tal. Y también emigró, intentó captarlo Hitler para hacerle los vídeos de propaganda y se fue ahí por la puerta de atrás, ahí se escapó y se fue a Estados Unidos y estuvo hasta los 70 haciendo películas. O sea, que por eso te digo que el tema de la propaganda lo habían mamado un poco, ¿no? Porque venían ahí... Sí. No, pero y fíjate, ¿no? Por ejemplo, lo que dices tú, el nazismo, ¿cómo se llama la mujer esta tan famosa? Esta cineasta que fue directora, que fue muy famosa, que hizo la película hasta El triunfo de la voluntad, para ver cómo se llama, la que es famosísima y que realmente era El triunfo de la voluntad, era puritita propaganda. Claro, es que fueron los principios. De hecho, sin propaganda no hubiera existido el régimen nazi. Sí, se llama, como se diga, porque se llama Leni Riefenstahl, ¿no? Y esta mujer dicen que era una auténtica genia, pero en este caso para el mal, ¿no? Ni Disney hubiera existido tampoco sin la propaganda, ¿no? Seguramente. Y ahora mismo lo vemos mucho también en el cine, ¿no? Incluso, por ejemplo, y aquí un tema que tampoco es un melón que no sé si es bueno o malo abrir, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo, con la película esta de Emilia Pérez, ¿no? Es decir, como de repente y aceptamos con total naturalidad que unos premios se den para defender determinadas banderas y cuando esa bandera no nos gusta, porque realmente en este caso la actriz, ¿no? La Sofía Gascón metió la pata, hizo unos comentarios bastante racistas en Twitter, ya le quitan el Oscar, ¿no? Pero claro, dices, ¿pero por qué le estás dando el Oscar? ¿Por buena actriz transexual? ¿O le estás dando el Oscar porque diga una cosa u otra, ¿no? Entonces, quedar un poco en entredicho qué se valora, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, todos sabemos que se valora, digamos, el conjunto, ¿no? Pero no deja de ser curioso. Ya, son muy políticos. Igual que los premios de aquí, los Goya. Es que, bueno, y también lo entiendo, porque al final la política es la herramienta que tenemos. Pero es justo lo que decimos, es decir, lo que está claro es que son herramientas de propaganda. Eso es. Hay que tomarlas como tal. Esto le escuché una vez un comentario a Rodrigo Cortés, el cual me fascina, me encanta cómo habla, que es un director de cine español, afincado en Salamanca y tal, y que aparece en Todopoderosos y que tiene varias películas como Buriet y tantas otras, ¿no? Y él me gusta mucho. Y él dice que muchas veces es verdad que hay que hablar de lo que toca hablar, ¿no? Es decir, por ejemplo, hemos vivido una época en la que se ha dado mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? Y películas protagonizadas por mujeres y todo lo que decimos, ¿no? Y él dice, vale, en cada época va a haber que hablar de algo, ¿no? Pero el mérito está en que hablando de eso lo hagas bien, ¿no? Y él ponía como, por ejemplo, Pobres criaturas, no sé si la has visto, una película que está muy chula, de este director griego. Sé cuál es, pero no la he visto. Es interesante, te recomiendo verla, y mola, está bien hecha y es entretenida. Y lo que dice él, sí, al fin y al cabo, habla de lo que toca, ¿no? Que es de la mujer y el empoderamiento de la mujer y tal, ¿no? Pero lo hace bien, ¿no? O sea, que el tema a veces no es tanto que se utilice y se haga propaganda o no, sino que esté como bien la hecha. Sustancia. ¿Has visto La Sustancia de Demi Moore? Tengo sentimiento sí la he visto. A mí la película, por una parte, me gustó, aunque por otra parte considero que está cogido un poco con pinzas. A mí me parece una película súper simple. Dice, no, es que tiene muchas capas, tal. No, es que, o sea, el mensaje te lo dice de manera evidente. Es una señora que se hace mayor y no quiere ser mayor. Entonces vende un poco su alma por ser... Pero no hay que leer entre líneas. La peli va de eso, ¿no? Sí, no, yo también lo creo, pero realmente las líneas están como realmente se le pide más a la mujer que al hombre. De hecho, por ejemplo, al productor ese se le pone como un cerdo en esas imágenes comiendo unas gambas, que es verdaderamente asquerosa, ¿no? Y todo aquello. Volvemos a lo mismo, ¿no? Para mí esta película, para mí lo interesante es que es lo asquerosa que es, ¿no? Está muy bien hecha. O sea, y ese punto... Bueno, de hecho le han dado, el único Oscar que le han dado ha sido el de maquillaje, que sí, bueno, está bien, pero me parece una peli casi que roza la serie B. O sea... Sí, es gore y además hace como alarde de eso, ¿no? Bueno, claro, pero no me parece la típica película, no sé, como sutil, con un mensaje no me parece emocionante. Nada, me parece mala, tío. O sea, no sé si seré un ignorante en el tema cinematográfico, pero a mí me ha parecido una castaña de película. Pero bueno. Es una película en la que lo que sí que es verdad que tienes que dejar de mirar por momentos, ¿no? Sí, bueno, aparte. Pero escucha, hay películas gore de Tarantino, por ejemplo, que están muy bien. O
¿sabes? Yo no sé, a mí me gustan, por Yo lo menos. voy a decir una cosa absolutamente impopular. A mí Tarantino no me flipa, tío. ¿No te mola tampoco? Bueno. Yo, bueno, No también me, te no, digo, no me, no no me flipa, todas. que es distinto, ¿eh? Las veo bien, o sea, yo por ejemplo, bueno, por cierto, ha generado controversia el nombre del Doctore, que lo sepas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ha generado controversia porque la gente pregunta desde cuándo se le llama a Javi el Doctore. Y la verdad es que yo no sé, pero creo que surgió del hogar, de ti, de mí, me Sí, yo suena. no me acuerdo tampoco en qué momento empezamos a decirle el doctore. El doctor, no tengo ni puta idea. Yo creo que realmente, o sea, se mezclaron tres puntos. Bueno, que nos está escuchando. Tenemos un amigo que se llama Javi, al cual hemos emplazado muchísimas veces que venga aquí al podcast, porque, bueno, le tenemos mucho cariño, hemos vivido con él y el tío es muy brillante. Entonces, muchas veces, Javi lo que tiene es que es un amor por las motos brutal, ¿no? Entonces, lo del doctore podemos pues ser por Rossi en un momento determinado, y encima también se llama el doctore a veces por esa sabiduría que él tiene, ¿no? Yo creo que es Entonces, por yo la creo sabiduría ancestral que tiene. claro, pero yo creo que se junta todo un poco ahí, ¿no? Pero no te sabría decir qué es lo que hace que se llame el doctore. Me lo preguntó mi amigo escucha, Gerin Yo, y no les puede responder del todo. cuando Sí. tengo un problema en la vida, yo la primera persona que llamo es a Javi, tío. Te lo juro, Sin ¿eh? duda. No te lo digo Yo, por a mí decir, te con- lo digo en serio. Y me suele que dar la que no me solución instantáneamente. Que no me extraña. De hecho, por ejemplo, a mí cuando me explicó cómo había que poner las ratas de mejillones Así. me quedé loco, porque es que yo jamás hubiera reparado en semejante cosa, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Con los Sí, mejillones. sí, sí. Para que no se manche cuando abres la lata, las Sí. pone con la apertura para arriba. Así cuando tú la Claro. coges, no está manchada. Claro, que esto se lo he dicho luego a mucha gente, como un ejemplo de esa inteligencia de Javi, y la gente me ha dicho, claro, ¿no lo hacías tú? Pues tío, yo no sí. lo hacía, es que ni había reparado semejante cosa. Ya, pero Y ya- la ya gente a luego, veces, cuando la tío. gente le cuenta las cosas, luego la gente siempre las sabe, supuestamente. Dime. Y una vez, es que no sé exactamente cómo fue, pero me quedé tirado en un peaje, no tenía tarjeta, no tenía nada para pagar y tal, y llamé a Javi, tío, y me lo solucionó en 10 segundos. Me dijo, haz esto y te abren el peaje. Pum, ya está hecho. Y de esas me ha sacado del atolladero cientos de veces, ¿eh? Pero Sí, yo. De hecho, a Javi lo que casi nunca hago, tío, casi nunca hago es comprarme cualquier cosa sin pedir consejo. ya esa es ¿Sabes? otra, Es decir, sí. sí, o sea, porque fíjate que tengo amigos que conocen que saben de tecnología, pero es como que si quieres cogerte el mejor, no sé qué, calidad-precio y que esté contemplado todas las cosas, Javi es tu persona. Te lo Bueno, va a pues decir por eso es perfecto. el doctor, ya está, es que no tiene Por más supuesto, vuelta de hoja. por supuesto. Sí, sí. Ya está, Bueno, tío. sigamos. Vale, a ver, que se me ha apagado la lista. Bueno, Mira, el que viene ahora, ojo, esto sí que es un antes y un después en el mundo, ¿eh? lo malo, antes con el papel no se te apagaba, tú te hacías una lista en papel y no se le acababa la batería, no tal, hemos ido para atrás, tío. A ver, el autotune, hostia, con El perdón. autotune, sí señor, sí. ¿Nace en qué año? 1996 inventan el autotune. Hace Parece ya, que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer. Sí, sí. Pero ya ves, desde el 96. Ya, ayer estaba pensando, tío, porque se quejaba, creo que era Bad Bunny, de que le habían clonado la voz con inteligencia artificial. Y yo te digo, una persona que ha desbancado la industria musical con el autotune, ¿tiene derecho a quejarse de que la IA le desbanque a él? Estás abriendo un melón, ¿eh? Un melonazo. Es que en el fondo es la gente que no sabía cantar, se ha hecho con la música, se ha hecho con el dinero, que es lo más importante al final, ¿no? Del mundo musical. Yo te digo una cosa, y aquí yo creo que todo vale. O sea, es decir, por una parte depende de lo que valoremos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, es como ahora mismo se abre el tema también con la inteligencia artificial, no solo en el tema del canto, sino a otros niveles, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ahora mismo haces una macro fantástica con la inteligencia artificial que facilita el trabajo de millones de personas, ¿vale o no vale? Vale, ¿no? Entonces, claro, luego ya entramos en que podemos valorar las cosas dependiendo diferentes características. Y me explico. Si es una canción en su conjunto, a mí que la hagas con inteligencia artificial o no, me da igual. Ahora bien, si luego ya valoramos únicamente cómo cantas, es decir, lo que es únicamente que cómo pones las notas tal y cual, hombre, pues no te voy a valorar si usas autotune. Pero yo creo que realmente hay que apoyarse, tío, de la tecnología y todos nos apoyamos. Es decir, lo mismo te cambio el tema, de usar un micrófono.
Que antes no se usaba, ¿no? Es que ahora con micrófono no Ya. tiene misterio que cantes para miles de personas. Bueno, ya, pero todo el mundo va a cantar con micrófono. Por eso la Lo cual- ópera existe, porque tú tenías que proyectar la voz. Por eso los de ópera cantan así, porque es que si no, no te oye Claro, nadie. y es a lo que te voy. Entonces, a día de hoy sigue existiendo la ópera. Y a día de hoy es bueno. Y se les va a valorar a esta gente de una forma concreta. Ahora bien, en los 40 principales no te va a aparecer un tío de ópera por norma general. Ya. O sea, es decir, porque la gente lo que quiere es un conjunto, es la obra de arte en su conjunto. ¿Y sabes qué me viene a la cabeza? Que usa autotune de vez en cuando. Y me parece que es un artista global en ese sentido. ¿Quién? Zetangana. O sea, Zetangana, es decir, no es el que mejor canta, no es el que mejor hace muchas cosas por separado, pero sin embargo me parece que hace unas obras muy redondas, tío. Y para mí eso tiene mucho valor. Si Sabina Usando hubiera todo lo que usado tenga que autotune, utilizar. dime sí. Sí, Sí, perdona. utiliza. A ver, sí, a mí me gusta. Bueno, y Zetangana también mete. Hace feats que se llaman, ¿no? Ahora con gente que canta, con estos que cantan flamenco, la familia esta gitana y los de la guitarra. O sea, es un poco mix Sí, también, todo. ¿no? Claro, pero digo, lo que hace muy bien efectivamente es que robando de aquí y de allá, te hace una obra fantástica. Sí. Hay mucha gente que opina que la música murió cuando empezaron a grabar los instrumentos en digital. Que los 70, cuando todavía había cantantes que, pues eso, que tocaban la batería, en vez de en un estudio enchufando, ¿no? Y que una guitarra Sí, eléctrica que te manda la señal eléctrica a un mezclador y tal, grabando el sí. sonido directamente de los instrumentos, que es el que Pues, tiene más pues alma, puede ¿no? ser. Sí, sí, puede ser, pero ya te digo que yo soy un defensor acérrimo de todo ese tipo de cuestiones, tío, y creo que, sinceramente, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos hay que hacerse al tema de que, o sea, además, yo creo que las obras de arte y todo en general, el trabajo en general, aumenta el nivel. O sea, es decir, si antes tenías que estar muchísimo tiempo dedicando a afinar una guitarra, por ejemplo, de tocar bien la guitarra, ahora mismo si tienes la idea de la melodía y otras tantas cosas y eso ya lo hace algo por ti, pues pierdes menos tiempo ahí y puedes dedicarle más tiempo en creación, ¿no? En fin, es un tema, es un melón y sé que habrá mucha gente que piense justo lo contrario y también tendrá sentido, o sea que Mira, no pasa estaba nada. pensando cuál era la primera canción que me viene a la memoria con autotune. Y Ujú. la primera que me viene es la de Cher, ¿te acuerdas? La de Do You Believe Sí, the Light After the... es verdad, sí, sí. Pero no se veía como un experimento, ¿no? No se veía como, joder, es que... Porque Cher canta bien, además, ¿no? Sí, 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 sí. No, además que se hizo súper ventas esa canción, ¿eh? La gente le encantó. Y es verdad que era así como algo experimental, sí, 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 como... pues mira, es del 98, 2 años después del nacimiento del autotune. Fue una pionera la tía, ¿eh? No, la tía era una crack. Sí, 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 sí. Aparte de no envejecer. ¿No? Oye, ¿sabemos algo de ella cómo está actualmente? Pues no sé, pero yo, vamos, la tenía como... ¿Cómo se llama este del programa de la 2 que no envejece? Mira, aquí está. No me sale ahora mismo el nombre. Sí, sí que me dices. Mira, estoy viendo una foto actual y está igual, tío. O sea, y Sí, seguro que tiene... tendrá 120 años, debe de tener, o así, Esa más o mujer ya es menos. mayor, ¿eh? Esa mujer ya es mayor. Sí, sí, creo que es de la quinta de la reina de Inglaterra, de la que se murió, de la reina madre. No sé. Mira, a Que ver, bueno. hace el autotune. El autotune es un poco un momento estelar de la humanidad, realmente, yo creo, ¿no? Un cambio de Yo paradigma. creo que podríamos decir que realmente los que hemos dicho, por el momento es el más importante. O sea, Yo, no creo que haya nada semejante a la DOTN. yo creo que sí. El autotune, ojo, abre un melón que cambió el mundo para siempre. Bueno, 1997, primer rover en Marte. Que es curioso, Fíjate, fíjate. el primer robotito rover en Marte en el 97, ya se habían mandado sondas, pero robot no. Y Sí, justo ayer vino la noticia que sí. llegó a la Luna el primer robot de una empresa privada. La primera, o sonda, no sé qué es exactamente. Creo que era una ¿Cuándo? sonda. Ha sido hace nada, hace muy poquito tiempo. O sea, este año. Fíjate. Sí, 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 sí. O sea, la primera vez que una empresa privada, que ya mandan cohetes y tal y cual, manda no sé si Sí. es un robot o bueno, que aterriza en Marte. O sea, Marte, en la Sí, Luna, sí, sí, perdón. sí, sí, sí. Y ya empresas privadas, que ya también tenemos a Elon Musk, que también está con todo ese tipo de rollos, ¿no? Es curioso. Que yo entiendo, todavía no hemos conseguido colonizar otro planeta, pero yo creo que se hará, ¿no? Entonces, las efemérides de Yo cómo se... no No sé, tengo ninguna duda. no hay ninguna duda. Y abrirán discotecas.
Seguramente. Y ¿Sabes que aquí utilizar autotune. se ha abierto una discusión muy interesante? Últimamente escucho a un hombre que me gusta a mí mucho, de inteligencia artificial, que se llama algo así como Gustavo Entral, algo así, bueno, que es un hombre que mayor que sabe mucho de inteligencia artificial, ¿no? Y está muy metido incluso a nivel en los mentideros de Sam Altman tal, y te cuenta cosas de ellos, ¿no? Y dice que en una casa de ellos, no sé si era la de Elon Musk con la de Sam Altman o algo así, hacían unas cenas y se planteaban todo tipo de distopías, pero todos estos me refiero, ¿no? Y una de las distopías que estaban hablando es que siempre defendía provisto Elon Musk de que una de las cosas que puede salvar al planeta Tierra de la quema es precisamente el colonizar otros planetas, ¿no? Por ejemplo, como Marte, que el más está muy interesado en que que esto ocurra. Claro. Y claro, lo que están diciendo es que, y a ver si la inteligencia artificial nos puede ayudar a esto, ¿no? Pero otras voces en esas mismas escenas decían que, claro, es que como ya lleguemos, la inteligencia general está tan chula, que a lo mejor da igual que salgamos del planeta Tierra, porque esta inteligencia nos va a superar y nos va a perseguir allí donde vayamos. O Ya, sea, que ya. realmente se abren unos melones súper Nos va a interesantes y súper... infectar, ¿no? Nos Claro. van a... Pero como dice un amigo mío, ¿y no es eso mejor que la monotonía? Totalmente, Totalmente, que te totalmente. persiga una IA asesina a Marte, ¿no? Bueno, ya está. Total, sí, sí. Bueno, 1997, Hong Kong vuelve a pertenecer a China. Esta es gorda, ¿eh? Esto es Sí, muy sí. relevante porque son los últimos coletazos del Imperio Británico, ¿no? Que fue To- el que tenía la hegemonía antes de Estados Unidos. Totalmente. De hecho, escuchaba hoy una frase, en estos que tengo esta gente que yo escucho, una frase que decían que atribuyen a Winston Churchill. Que sabes que cualquier frase siempre se atribuye al mismo pobre hombre. Sí, Pero bueno, claro. y decían que si hubiera que elegir entre, o sea, que si al Reino Unido le dan a elegir entre Europa, su imperio y Estados Unidos, siempre habría que quedarse con Estados Unidos. ¿Qué te Mm, parece? que siempre que él se quedaría, o sea, Churchill O estaría sea, al lado de Estados que si, Unidos. si al Reino Unido le dan a elegir que tiene que defender o tiene que estar entre estar con Europa, estar con Estados Unidos o estar y velar por su imperio, que siempre lo que tiene que hacer es velar por Estados Unidos. No sé O qué sea, que es decirte. interesante, ¿no? O sea, eso decía Winston Churchill, no digo que sea verdad o mentira, Yo pero creo que se dio la que tostada. el imperio inglés, aunque bueno, realmente lo han sabido dejar ir muy bien, no como el imperio español, ¿no? Porque siguen perteneciendo a la corona, las antiguas colonias inglesas, Sí, tienen un tema raro. la Lo que sí que Commonwealth. es verdad es que yo creo que realmente el Imperio Británico ya, pues ya languidecido, ya no existe como tal, ¿no? Aunque luego el tema de la Commonwealth es algo así realmente más algo histórico, sentimental que otra cosa, yo creo, ¿no? Ujú. Pero es verdad que realmente lo que tiene el pueblo británico, si algo tiene, es que es perfectamente pragmático. Y realmente la Unión Europea, ya vimos con el Brexit que se salieron de ella, vemos que el imperio no van a dar ya mucho por él, y sin embargo ahora mismo lo que les puede ayudar en el práctico, les ha ayudado, es precisamente encontrarse, ser los primos lejanos de Estados Unidos, ¿no? En esa Sí. anglosfera que llamo yo antes, por lo cual yo no lo veo tan desencaminado lo que decía Churchill. Bueno, primos lejanos y primos cercanos, porque como no dejaron títere con cabeza, son prácticamente Sí, sí. ingleses del oeste, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. En este caso es así. Bueno, y luego tenemos en 1999 Vladimir, el amigo Putin, llega al poder con malas artes. Fíjate, ya en el 99, tío. O sea, es que Fíjate, lleva... yo me ¿Cómo? acuerdo, ya no del 99, sino más tarde, acuérdate, porque claro, Putin ahora mismo lo tenemos como muy normalizado, pero nos hacía mucha gracia a los hispanohablantes el nombre de Putin, ¿no? Y entonces, como estaba, ¿cómo se llama este? El Coronas, ¿no? Ah, Que sí. en Canal Plus, que tenía un personaje que era la hija de Putin, ¿sabes? Ah, ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de la hija de yo lo Putin? diría muy alto a ver Eh, si te cae polonio en la bebida. Ya, totalmente. Pero era un humor, macho, de los años 2000. Y es que estamos en 2024, macho. Es que ya han pasado 25 años desde que está Putin, ¿eh? Y qué tío, ha Con ganado ese... más elecciones que Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, 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 desde luego. La verdad, y bueno, y luego cambió la constitución, luego estuvo Mendeyev por medio, ¿no? Bueno, tremendo, Sí. tremendo. Mendeyev era un tenista también, ¿no? También, sí, sí. No sé. Bueno, pues eso, Putin llega al poder. Que, por cierto, creo que llegó con malas artes, ¿no? Porque primero ayudó a Yeltsin haciéndole una cámara anterior que le hizo una encerrona con prostitutas o algo así, ¿te suena?
como este era No tengo ni idea. de la KGB, le hicieron una situación de estas, ¿sabes? Le hicieron la cama, que se llama tarde, mal y pronto, al presidente anterior. Y ahí se metió en política y acabó en el poder y tal y cual. O sea, este era una ratilla desde el principio. Sabía La- que iba. Que por cierto Es- es abogado, creo. ¿Ah, sí? No sé. Digo, si a mí me meten Poloño, a ti no sé qué te van a decir con el tema de que es una ratilla, ¿eh? Ojo con eso. No, pero ojo con eso. se lo digo desde la admiración, ¿sabes? La ratilla libanesa. Sí. Está claro, no lo dudaba. Bueno, si la palmo dentro de poco, a lo mejor es por esto. En Vale. circunstancias extrañas. Aunque espero que tenga cosas mejores que hacer, pero bueno. Yo también, pues si no, pobre Putin. Bueno, Está y jodido. la última efeméride importante que tenemos aquí antes de empezar el siglo XXI, que bueno, el siglo XXI está la cosa de si empieza en el 2000 o en el 2001, que hubo tortas en su día, pero bueno. Nace la tecnología Wi-Fi. La tecnología Wi-Fi es del 99, no existía antes. ¿Cómo te quedas? Fíjate. Sí. No, la verdad que me cuadra. Me cuadra con mi experiencia, ¿no? Que estábamos estos con los cablecitos de internet, ¿no? Claro. Y bueno, y quien tenía internet, que en esta época no era tampoco nada habitual, y tener internet en casa, ¿eh? Ahí nació la expresión cuando llegas a un bar, en vez de ponme un botellín o ponme un café, dices, oye, ¿tienes wifi? Y si no te ibas. Es verdad, tío. Y de hecho, fíjate que realmente es algo que está bastante en desuso, ¿no? Porque la gente tiene sus 3G, 4Gs, 5Gs y tienen muy mala fama las wifis porque es un lugar en el que te pueden robar información, ¿no? Por lo cual ya la gente como que no busca wifi, ¿no? Tampoco hace tanta falta. Bueno, pero si no tienes datos, ¿sabes? Si viajas y no... Para Sí, mí pero es como... yo creo que ya la gente no le ha cogido miedo, fíjate. Es verdad que no te queda otra. Es más, yo las wifis públicas que he usado a veces, como las de un aeropuerto tal y cual, suelen ir fatal. Sí. Pero ¿sabes por qué es peligroso, no? Porque la wifi puede ser el ordenador de otro fulano. Ah, claro. Porque es muy fácil, de hecho, clonar una wifi. Entonces, tú pones en tu ordenador un punto de acceso y se conectan a tu ordenador y le robas hasta las Y pestañas. tú ahí te las millas ya, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que todavía... Bueno, aparte que todo el mundo en casa tiene wifi, es para empezar, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que. Y yo creo que sí que aquí terminamos ya el por hoy, porque podemos continuar otros días, que llevamos ya una hora. Yo creo que es un buen momento, ¿sabes? Para poder. Porque esto creo que es interesante que sigamos, ¿no? A mí me está gustando esta idea de ir poco a poco. Pero Sí. digo el tema ya, por terminar el tema del wifi, ¿no? Y de internet. Yo me acuerdo en mi época cuando se debatía si era interesante o no tener internet en casa. ¿Sabes? Y yo tengo muchos amigos que decían que ellos tener internet en casa que les parecía una majadería. ¿Que para qué? ¿No? Que para eso ¿Que que para para qué? Pensemos que hablamos de internet en casa, ya ni hay que decir tener en el móvil no se tenía, no era lo habitual, ¿sabes? Pero sí. que internet en casa les parecía que decían que ¿para qué quiero internet en casa si tengo en la biblioteca de la universidad? Y ahora yo te me quedas acuerdo sin de datos. debatir esto, ¿eh? Y Si ahora te quedas sin datos Claro. estás muerto. Es un O drama. sea, perdona. Y es como este que dice, hace un día espléndido, estoy en un banco del parque, los pajaritos cantan, hay un montón de gente, hay unos niños jugando al fútbol, no sé qué, 5% de batería, pa' casa. Es lo que te quiero decir. Totalmente. En plan de, ¿qué hago yo sin datos? ¿Sabes? Aquí en un puto parque, con perdón. Es que es así. Es que es así. Me acuerdo que yo esto lo vi, macho, cuando fui en un crucero por Noruega, tío. A ver los fiordos, tal y cual. Me acuerdo que todo el mundo estaba con el móvil y con internet, eso que valía caro. No me acuerdo cuánto valía, pero que había que comprar como una especie de bonos y tal en el barco. Y todo el mundo podía que no se tomara, o si se tomara o no, una cerveza, pero todo el mundo estaba conectado. Claro. Disculpad. Claro. Todo el mundo estaba conectado a internet, todo el mundo. Y era Así caro, que nada, era caro. Sí, antes era una pasta. Fíjate, ahora yo me compro bonos de datos globales que me cuestan 60 euros un año y puedo utilizar el teléfono en todos los países del planeta cuando viajo. ¡Qué bueno! Menos en China, que hay que usar una VPN para todo. Bueno, en China funciona también, que leche, sí. Pero ¿y eso qué? O sea, tienes datos, pero ¿cuántos datos tienes por 60 euros al año?
Es poco, porque lo utilizo solo para el Uber y para el WhatsApp y poco más. Pero bueno, creo que eran 11 gigas o un año lo que se acabe antes. Pero claro, como Sí. tú no tampoco viajas todos los días, te dura. Claro, y tú, claro, tú esto que he dicho contigo deja de tener sentido, porque tú, por ejemplo, a ti sí que como coger el wifi del hotel al que vayas, tal cual para ti es indispensable, entiendo. Claro, claro, o sea, para mí es Claro, como el beber. O sea, tú llegas a un sitio y lo primero que haces es pedir la wifi, porque en otro país tengo los datos estos que te digo, pero no me los quiero gastar. Entonces, claro. entonces en China, yo cada vez que me conectaba a la wifi, lo primero que pensaba, digo, se me han metido aquí hasta el corvejón en el móvil, ¿sabes? Sí. Es Pero como el tema del DeepSeek, a mí me da palo, ¿eh? Usar el DeepSeek. Porque digo, a ver si que esto que gilipollez, porque ¿qué más me da que mis datos los tengan los chinos o los americanos? Si los dos, o sea, si mis datos ya los tiene medio mundo, ¿no? Que me da un claro, poco es igual, que ¿no? al final nos creemos también que somos más relevantes de lo que... Mira, eso hay un capítulo de South Park, una película muy buena, que Eric Cartman, el gordo, ¿sabes? Este que Ujú. es medio nazi, gordo, que es un mamón, Sí, 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 sí. está obsesionado con que le espían. Y efectivamente hay un departamento en el que tiene Ujú. asignado todo el mundo tiene asignado como una especie de espía que mira todo lo que haces. No tenía razón, Sí. amigo. Pero bueno, evidentemente no se No, vale. y estoy contigo, sí que realmente no. Aunque luego dicen lo contrario, que sí que tenemos que ser más precavidos con los datos. Yo, la verdad, que soy una persona que me la da un poco igual. Yo acepto todas las cookies. Bueno, que ahora mismo ya. Antes era una opción, ahora mismo ya es que te obligan. Si no aceptas las cookies, te hacen suscribirte y pagar dinero. Yo no Sí, sé no te hasta qué dejan punto navegar, así eso es que... legal. Cada vez todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, 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 ahora no te queda otra, macho. Así que nada, Pero. llegamos al siglo XXI. Vale, pues ¿te parece que continuemos el próximo día con el siglo XXI? Sí, vale, podemos hacer incluso tres partes, porque todo lo que tengo aquí apuntado... Pues de Dios eh, que. Y además es un tema bastante tal. Pues una cosa, chicos, que como hemos dicho, vamos a hacer más partes, por lo cual os emplazamos a Momentos Estelares 2 y 3, Te ¿vale? puedo hacer un Por lo avance cual, rápido de lo que creo que venga, es de los... Voy a elegir uno, tengo apuntadas aquí como en la lista tenemos como 50 cosas, pero voy a elegir uno que creo que es de ¿sí? los más importantes, que es el lanzamiento del iPhone 1, 2007. ¿Cómo te Oh, quedas? esa es gorda, ¿eh? No, vamos, O me sea, parece que es clave, o sea, cambió el mundo bueno, el mundo de las comunicaciones, por completo. y las redes sociales es que no es lo mismo llevarlas en el bolsillo que llevarlas No tiene nada que, en... no tiene nada que ver, no Que tiene nada tener que que ir ver. a tu casa, conectarte, internet, no va, el modem, tal. Ahora mismo te tuitean que no sé qué y le contestas y tú más, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y antes tenías que ir a casa a hacerlo y no era tan fácil. 2007. Antes de 2007 no podías insultarte sobre la marcha con la gente. Sí, Pero bueno, como sí, sí, esa sí, sí. tengo, como esas hay muchas, pero bueno, para el próximo. Para el próximo, otra que tienes aquí que es muy interesante. Fíjate, dos interesantes y ya lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, hay muchas, pero bueno. Una, 2008 lanzan Bitcoin. 2009 nace WhatsApp. O sea que el Bitcoin es más antiguo que el WhatsApp. No lo sabía. Sí. Y fíjate que WhatsApp ahora no puedes vivir sin WhatsApp tampoco. Que Ni antes sin de Bitcoin, ni WhatsApp, sin ¿qué Bitcoin. Es que hacías? yo estoy comprando Bitcoins como un perro. Tío, es que te cobraban los mensajes de texto, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro, claro. Sí, no, Cada sí. O mensaje sea, te costaba unos pero céntimos. si a mí lo que me parece raro es que no cobren por WhatsApp, tío. No lo entiendo. Bueno, Que un servicio que vale tantos miles de millones, ¿dónde está el negocio? Pues el negocio está en los datos nuestros, ¿no? claro, Pero el es que es, negocio un, somos es, que nosotros. es una herramienta fantástica gratuita, es que me parece una pasada. Pero fíjate que ahora todo el mundo lo da por hecho que tienes WhatsApp y que te comunicas gratis con todo el mundo, pero antes para comunicarte con personas de otro país usabas el Facebook, que el Facebook también es de 2005, creo. O sea que, ojo, y Sí, sí, antes sí, de sí. eso, pues yo no sé, por el email, pero... O un mensaje de texto pagado. Es que me parece como si Yo me estuvieras acuerdo y hablando... que incluso al principio cuando mi primer móvil, que me cogí un Triumph, en primer móvil, me acuerdo que cosas como que se te gastaban los mensajes. Claro, sí, sí, Y sí. cosas de esas, ¿no? O que las tarifas que te comprabas era tal y 300 mensajes al mes, algo así. Es que era otro mundo, o totalmente otro mundo. Tener que quedar con los amigos en el bar, como no tuvieras saldo, te hacías una perdida, ¿te acuerdas? Te hago una Sí, perdida, sí, o te hago sí, un sí, sí, sí. llamacuelga. Sí, 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 es verdad. ¿Qué época? Y esta época es una época avanzada, porque la época anterior era la más libre que hemos vivido, en la de que tú salías de casa y ya te olvidabas del teléfono.
¿Sabes? Si únicamente. Sí. Entonces luego llegas a casa y te dice a tu madre, Irra, te ha llamado a alguien. ¿Quién? No me acuerdo. ¿Sabes? Y bueno, para adelante. ¿Sabes? Que era muy eso, ¿eh? Claro, yo me imagino que ahora la gente con hijos, cuando se van por ahí, los tiene localizados, pensar que se van un día entero sin tener cobertura, sin poder hablar con ellos, tiene que ser dramático. O sea, Sí, ¿no? tío, y yo me acuerdo que somos viejunos, el llamar a chicas, tío, a su casa. Hay que Las coger a su primeras padre veces- el teléfono. Claro, las primeras veces da un palo tremendo. Da un Hostia, palo tío. tremendo, sí, Yo sí, lo hice sí, un par de veces eso y no pasé más vergüenza en mi vida. sí. Yo también. Y las cartas, que luego te las encontraban tus padres. Sí, qué épocas, ¿eh? Pero tenía su punto bonito, porque tú ya, cuando llamabas a una chica a casa, es porque ya, bueno, había algo, ¿no? Y tal. Bueno, en tu Y no cabeza sé, había algo, ¿no? ¿Qué es decir? no, yo ahí siempre he ido de tiro fijo, ¿eh? No me Bueno, la bueno. jugaba, yo no me la jugaba bastante. Pero me acuerdo del tema este de tal, y que es que siempre se ponía la madre, y era mucho peor el padre, ¿eh? Si ponía el padre a Y te flipas. vacilaba ahí, ¿no? Hombre, te ponías rojo, 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 rojo. Madre Hostia, mía, macho. qué viejunos, qué viejunos. Bueno, pues estas y más efemérides interesantes en el próximo capítulo. Que no te El lo- próximo capítulo. Bueno, Sí. Blas, tío, pues un abrazo. A ver si nos vemos, que tenemos que Sí. hacer pronto un sacrificio del dios de los cuartos traseros. Nos- A ver si empieza a hacer ya mejor tiempo, que está lloviendo esta semana Samantha. Sí, no sé si hemos contado alguna vez lo del dios de los cuartos traseros, que somos paganos. Bueno, sí, eso hay que contarlo en el próximo episodio, ¿vale? Vale, Para dejar pues, un poquito a la gente reli- con el hype. La Sí, religión del dios de los cuartos traseros la explicamos en el próximo podcast. totalmente. Bueno, Bueno, caballero. un Venga, abrazote. tío, un Chao, abrazote, chao. tío. Chao, chao. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness.